posibles causas, como las infecciones, causas alérgicas, causas funcionales, causas metabólicas, traumáticas, fisioquímicas, farmacológicas, ocupacionales, que pueden presentarse de manera aguda o persistente en la cronicidad y que están caracterizadas por una serie de síntomas: congestión u obstrucción nasal, rinorrea, estornudos, prurito, rinorrea posterior, además de síntomas oculares, faríngeos y óticos, que se convierten como en un heterogéneo conjunto de patologías. Siguiente. Entonces vamos a su clasificación. Existen las rinitis infecciosas, que pueden ser virales o bacterianas. Las rinitis infecciosas agudas son frecuentemente debidas a infecciones virales. Las bacterianas presentan rinorrea purulenta, dolor facial y presión, y descarga postnasal con tos y todo lo que implica la presencia de una sinusitis. Tenemos las rinitis ocupacionales, que son desencadenadas en respuesta a un agente que se presenta en el lugar de trabajo y pueden ser debidas a una reacción alérgica o no. Pueden ser causadas pueden causarlas animales de laboratorio, graneros, maderas, látex, agentes químicos, entre otros. Siguiente. Tenemos la rinitis alérgica, que es una reacción inmunológica mediante la inmunoglobulina E a nivel de la mucosa nasal, desencadenada generalmente por aeroalergenos. Clásicamente se diferenciaban en estacionales y perennes. Recientemente se ha propuesto una nueva clasificación, que son dos tipos: las rinitis intermitentes y las rinitis persistentes. A su vez, según su gravedad, ambas pueden ser entre leves, moderadas y graves. Los alergenos son generalmente, excluyendo las ocupacionales, inhalantes domésticos, especialmente ácaros, epitelios de animales, esporas de hongos, polen, etc. Y tenemos la rinitis no alérgica ni infecciosa, que en este grupo se incluyen las rinitis que pueden ser inducidas por medicamentos muy diversos, aspirinas y otros AINES. Bueno, seguimos. Las rinitis hormonales son debidas al embarazo, menopausia o alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo o la acromegalia. Tenemos las rinitis gustatorias, que son inducidas por comidas o bebidas alcohólicas por mecanismos no alérgicos desconocidos. Tenemos las rinitis emocionales, que son desencadenadas principalmente por el estrés o la estimulación sexual. Tenemos la rinitis atrófica, se produce por una atrofia progresiva de la mucosa nasal, lo que condiciona la presencia de abundantes costras, obstrucciones, hiposmia o mal olor de las cosas. Tenemos la rinitis no alérgica con síndrome eosinofílico, que se caracteriza por la presencia de eosinofilia nasal y síntomas persistentes de pruebas alérgicas negativas. Tenemos, por último, la rinitis vasomotora, que es una rinitis no alérgica persistente con una hiperrespuesta nasal a unos desencadenantes no específicos, como cambios de temperatura, humedad, humo de tabaco, olores fuertes, que persisten en sus síntomas. Siguiente. Ahora tenemos la rinitis crónica, que se considera al estado inflamatorio o la irritación de la mucosa que persiste más allá de 12 semanas. Tenemos su clasificación y podemos definirla en dos grupos. La rinitis crónica no específica, que entre ellas tenemos la rinitis crónica simple, que se trata de un proceso inflamatorio que hace que se pierdan las células ciliadas y se incrementen las células caliciformes responsables de la rinorrea.
El aumento de la permeabilidad capilar da igual a un edema y la obstrucción nasal con estimulación de terminaciones nerviosas encargados de los estornudos con nueva liberación de neuromediadores y reclutamiento de más células inflamatorias. Tenemos la rinitis crónica hipertrófica, que se trata de un estado más avanzado de rinitis crónica simple, pues la que vimos anteriormente, con alteraciones hipertróficas permanentes, con pérdida de cilios y tendencia a metaplasia escamosa. Y por último, en este grupo tenemos la rinitis crónica atrófica, es desconocida, existiendo una atrofia de la mucosa con degeneración de las glándulas y fibras nerviosas sensitivas, metaplasia escamosa del epitelio respiratorio con desaparición del sistema mucociliar y descomposición de los exudados mucosos por proteólisis bacteriana. Esto atrofia el esqueleto óseo causando un ensanchamiento de la luz nasal. Y por último, tenemos la rinitis crónica específica, que este grupo comprende diversas entidades producidas por microorganismos variados que se caracterizan por la presencia de lesiones granulomatosas en las que se pueden identificar células específicas identificativas del microorganismo causal. Tenemos que evolucionan de forma subaguda o crónica y plantean el problema de diagnóstico diferencial en otras enfermedades granulomatosas como reacciones a un cuerpo extraño, algunas enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, enfermedades infecciosas producidas por micobacterias, Klebsielas y enfermedades micóticas. Siguiente. 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 ¿Me escuchan? Perfectamente. Vale, es que no se había cambiado. Bueno, ahora presentamos la faringitis. La faringe es un órgano tubular de tipo musculoso membranoso situado en el cuello que sirve a los aparatos respiratorios y digestivos como vía de paso de aire, líquidos y alimentos. Así pues, está implicada directamente en la deglución, respiración y fonación, que recordemos es la emisión de la voz. ¿Qué es la faringitis? La faringitis se define como una inflamación de la mucosa que reviste la faringe. Generalmente este evento viene acompañado con otros signos clínicos, como el dolor de garganta que empeora al tragar o al hablar, que es la odinofagia, la amigdalitis, la fiebre y cefalea. La inflamación de la faringe incluye la aparición de edemas, eritemas, enantemas, que son erupciones de la superficie de la mucosa, úlceras y vesículas en la zona de la garganta. Siguiente. Existen dos grandes bloques en los que a faringitis se refiere. Tenemos la faringitis aguda, que es generalmente causada por virus, bacterias, hongos y en ciertos casos motivos no infecciosos y no es permanente. Tenemos la faringitis crónica, que se trata de una molestia relativamente leve pero sostenida. Suele estar causada por motivos como el tabaco, el alcoholismo, entre otros. Entonces vamos a ver los tipos. Tenemos la faringitis vírica. Según múltiples consultas que se hicieron, la mayoría de las faringitis son de origen vírico, desde el 65 hasta el 90% de los casos, dependiendo de los grupos muestrales pues analizados. Este tipo de faringitis tiene una incidencia estacional y se asientan en las poblaciones de forma gradual, siempre al mismo ritmo en el que el virus la produce. Los virus con más frecuencia que provocan este cuadro clínico son los causantes del resfriado
resfriado común o la gripe, es decir, agentes infecciosos de los grupos de los adenovirus, rinovirus y coronavirus e influenciavirus, entre otros. El virus del herpes simple, el causante de la mononucleosis infecciosa y incluso el VIH también puede llegar a producir pues un cuadro de faringitis vírica. En general, el periodo de incubación es de 1 a 3 días antes de pues, que el paciente comience a percibir los síntomas de esta enfermedad. Lo primero que aparece es una sensación de fatiga y escalofríos, seguido de una sequedad de garganta acompañada con un dolor de faringe que, aunque es leve, puede llegar a ser molesto a la hora de tragar o ingerir líquidos o alimentos. Puede aparecer también Puede aparecer también una fiebre leve, no más de 38 grados, y unos síntomas de catarro o gripe, como estornudos, tos y pues se tapona la nariz. La mayoría de casos clínicos son autorresolutivos, es decir, que el sistema inmune del paciente lucha contra el virus y acaba con él sin ningún problema. Ahora sí, siguiente. Tenemos la faringitis bacteriana, que estas faringitis bacterianas son menos comunes que las víricas, pues solo corresponden casi a un 15% de los cuadros clínicos, pues exceptuando algunos brotes epidemiológicos localizados que aumentan su incidencia al 30%. El agente etiológico causante más común de todos estos es el Streptococcus beta hemolítico del género A, que aunque también hay otras pues especies bacterianas que pueden llegar a aislarse en la muestra de los pacientes afectados, como la Mycoplasma Mycoplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae y la Neisseria gonorrea. Esta última es más común en personas sexualmente activas, pues la bacteria causante de la gonorrea se puede asentar en la mucosa del paciente cuando ésta entra en contacto con semen o flujo vaginal de una persona infectada. A diferencia de la variante vírica, la faringitis bacteriana no sigue un patrón estacional claro y aparece de forma brusca. En este caso, los síntomas suelen ser pues más pronunciados, obviamente. La fiebre puede llegar hasta 40 grados, el dolor a la hora de deglutir puede ser bastante o muy intenso, el dolor puede irradiar a la oreja y el paciente puede experimentar cefaleas, náuseas, vómitos, malestar general y dolor abdominal. Siguiente. Bueno, ahora tenemos las faringitis causadas por hongos. Los hongos rara vez se asientan con éxito en la mucosa de la faringe, a menos de que la persona infectada esté inmunocomprometida. Pues en el caso, este es el caso de la candidiasis orofaringea, producida por la levadura de la Candidiasis albicans, que resulta una manifestación oral de la infección del VIH y también puede aparecer como resultado de un manejo o un consumo de antibióticos indiscriminados. Siguiente. Tenemos la faringitis no infecciosa y, como su nombre lo indica, la faringitis no infecciosa es aquella que no responde a un agente etiológico patógeno como un hongo, una bacteria o un virus. Esta puede ser causada por enfermedades del paciente, como un reflujo gastroesofágico, que puede llegar a irritar la mucosa de la faringe, el contacto con agentes químicos irritantes, el aire frío y ciertos procesos alérgicos. Siguiente. La faringitis crónica. Esta se define como un proceso inflamatorio crónico debido a factores predisponentes o factores
constitucionales e inmunológicos. Dentro de esta propia categoría encontramos 3 variantes. La faringitis crónica simple, que aparece una mucosa faríngea claramente irritada, se caracteriza por una tos irritativa y una sensación de tener como algo atascado en la garganta. Tenemos la faringitis crónica seca, que además de lo ya nombrado, aparece una evidente sequedad mucosa. Debido a esta sequedad se produce una atrofia progresiva del tejido faríngeo. Y al igual que la faringitis aguda no infecciosa, muchas de estas faringitis crónicas se deben a factores extrínsecos al individuo, como la inhalación de humo de tabaco, el trabajo en lugares donde pues, puede haber mucho polvo. ¿Seguimos? Bueno, ahora tenemos la laringitis. La laringitis es la inflamación de la laringe por uso excesivo, irritación o infección. El problema por lo general se asocia con ronquera o pérdida de voz. Dentro de la laringe pues se encuentran las cuerdas bucales, que son 2 pliegues de membrana mucosa que cubren al músculo y el cartílago. Normalmente las cuerdas bucales se abren y se cierran suavemente y así forman los sonidos a partir del movimiento y la vibración. En este caso de la laringitis, esas cuerdas bucales se inflaman o se irritan. La laringitis puede ser de corta duración, que es aguda, o de larga duración, que es crónica. En la mayoría de los casos, la laringitis se desencadena por una infección viral temporal, y no suelen ser graves. Tenemos los síntomas, Tenemos los síntomas que en la mayoría de los casos son síntomas de la laringitis, duran menos de un par de semanas y la causa algo como un virus. Con menos frecuencia, los síntomas de la laringitis tienden a ser graves o de mayor duración. Los signos y síntomas serían ronquera, debilidad o pérdida de voz, sensación de cosquilleo y como aspereza en la garganta, dolor de garganta, sequedad de garganta y una tos seca. Ahora sí, la siguiente. Tenemos pues los tipos de laringitis. Está la laringitis aguda, que en la mayoría de los casos, como ya se dijo, son temporales y mejoran luego de que la causa subyacente mejore. Entre las causas de esta laringitis aguda se encuentran las siguientes: infecciones virales similares a las que causan los resfriados, estrés vocal, causado por gritar o usar la voz en exceso, infecciones bacterianas, aunque pues estas no son muy comunes. Siguiente. Tenemos la laringitis crónica, que dura más de 3 semanas, se conoce como, laringitis crónica. Este tipo de laringitis generalmente se debe a la exposición a irritantes con el paso del tiempo. Este tipo de laringitis puede causar tensión en las cuerdas bucales y lesiones o protuberancias en las cuerdas bucales, que serían los pólipos o nódulos. Esta laringitis puede ser causada por irritantes inhalados como gases, químicos, alergenos o humo, reflujo ácido, también llamado pues enfermedad de reflujo gastroesofágico, que ya la habíamos nombrado. Tenemos la sinusitis crónica, el consumo excesivo de alcohol, el uso habitual de la voz en exceso, personas que cantan o animan, el tabaquismo. Y las causas menos comunes serían las infecciones bacterianas o micóticas o infecciones pues por ciertos parásitos. Sigamos. Ahora pasamos a la bronquitis. La bronquitis es la inflamación de los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llevan oxígeno a los pulmones. Las personas que tienen bronquitis suelen toser mucosidad espesa o tal vez decolorada. Tenemos entre los signos y síntomas de la bronquitis aguda y crónica pueden ser los siguientes. Puede ser tos, producción de mucosidad, como ya se dijo,
que puede ser transparente, blanca o color amarillento o verde. Y pues rara vez se presentan manchas de sangre. Fatiga, dificultad para respirar, fiebre ligera y escalofríos y molestia en el pecho. Si se tiene una bronquitis aguda, es posible que tenga pues síntomas de resfrío como dolores generalizados o dolores de cabeza. Estos síntomas... Sí, dale la siguiente. Bueno, con la bronquitis crónica pues se define como uno de los tipos de tos producida que dura al menos unos 3 meses con episodios recurrentes, por lo menos en 2 años consecutivos. Bueno, vamos a presentar la bronquitis aguda, que es causada por una infección que presenta por lo general después de un resfriado o gripe, como ya se dijo. Los síntomas serían dolor de garganta, agotamiento, fiebre, dolores de cuerpo, dolor en el cuerpo, congestión o goteo nasal, vómito y diarrea. El principal síntoma de la bronquitis aguda es la tos persistente, que puede durar de 10 a 20 días. La tos puede producir mucosidad incolora. Si la mucosidad pues llega a ser amarillenta o verdosa, es posible que pues la persona tenga una infección bacteriana, además de la bronquitis. Sigamos. Tenemos la bronquitis crónica, que se define como una tos persistente con producción de esputo durante 3 meses, al menos 2 años consecutivos, sin ninguna otra causa identificable. La bronquitis crónica a largo plazo produce disfunción pulmonar aguda e insuficiencia cardíaca o displasia del epitelio respiratorio con transformación maligna. La irritación crónica de las vías respiratorias por sustancias inhaladas, como el humo, es el mecanismo patógeno dominante de esta bronquitis crónica. Además de dañar el epitelio, pues el tabaco interfiere en las secciones de los cilios del epitelio respiratorio, dificultando la eliminación de moco y los microorganismos infecciosos. Sigamos. ¿Me podrían regalar un segundito? Perdón. Bueno, sigamos con la bronquiolitis. La bronquiolitis es la inflamación de las vías aéreas pequeñas. Fundamentalmente, esta se da en niños menores de 2 años. La bronquiolitis se caracteriza por la secreción nasal, tos y dificultad para respirar en lactantes con o sin fiebre. Precedido por una infección respiratoria alta, tal como una coriza o una otitis media. Las causas más frecuentes o la causa más frecuente es el virus respiratorio sincitial o VRS. En adultos, la bronquiolitis, es una lesión que se desarrolla en los pulmones de los pacientes fumadores y aunque en general tiene un buen pronóstico, tiende a evolucionar hacia la fibrosis pulmonar y ocasionar en el paciente franca limitación funcional y la muerte. En la patogenia tenemos que la patología de la bronquiolitis comienza con una infección aguda de la vía aérea superior por contacto con secreciones contaminadas de personas infectadas. El periodo de incubación es de entre 2 a 8 días, con 4 a 6 días como el periodo más observado. Después de la incubación, el virus se propaga por las vías respiratorias bajas a través de la mucosa respiratoria por la fusión de células infectadas con células no infectadas.
Esto se traduce en masas gigantes de células con varios núcleos, también conocidas como sincitio. En el interior de la célula, el virus se replica causando inflamación y edema de la mucosa y submucosa, necrosis epitelial y pérdida de la superficie ciliar, lo que produce la disminución en el transporte de secreciones, detritus celulares desde la luz bronquiolar hacia la vía aérea superior, causando una obstrucción en los bronquiolos terminales. Pues esa obstrucción puede ser parcial o total, y alteración en el flujo del flujo de aire en el pulmón. Posteriormente se produce regeneración del epitelio de las células sin cilios. Este epitelio no logra transportar bien las secreciones y empeora la obstrucción de las vías respiratorias por cúmulos, por acumulación de tapones, de moco, que facilitan el desarrollo de atelectasias. Simultáneamente hay una inflamación de células proinflamatorias, principalmente linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y células plasmáticas y macrófagos a nivel del peribronquiolar e intraepitelial, que empeora la obstrucción. A esto se le suma el broncoespasmo secundario a la entrada del calcio intracelular. Los cambios anteriores pueden acompañarse de formación de atelotaxias, acidosis láctica por aumento de trabajo de respiración, acidosis respiratoria, por retención de dióxido de carbono y la alteración de la relación ventilación-perfusión. La historia natural de esta enfermedad es hacia la resolución de los signos y síntomas por la rápida regeneración del epitelio, que demora de unos 3 a 5 días, y la regeneración ciliar, que tarda aproximadamente 2 semanas. Digamos. Ahora tenemos la bronquiectasia. La bronquiectasia presenta una dilatación anómala, permanente de las vías respiratorias debido a una infección necrosante destructiva de los bronquios y los bronquiolos. Puede aparecer en las siguientes condiciones, que serían trastornos congénitos o hereditarios como la fibrosis quística o el síndrome de Carter-Jenner o secuestro pulmonar. Después de infecciones, como después de una neumonía necrosante bacteriana, vírica o micótica, una obstrucción bronquial por tumor o un cuerpo extraño, y otros estados inflamatorios crónicos como la artritis reumatoide, enfermedad crónica e injerto contra el anfitrión, etc. En la patogenia tenemos la obstrucción y la infección, son las principales causas, y probablemente ambas sean necesarias para el desarrollo completo de esta bronquiectasia. Así, la obstrucción bronquial impide la limpieza normal, y las infecciones y la inflamación pueden hacerse persistentes, causar finalmente la destrucción tisular necesaria. En la morfología tenemos los cambios más intensos se producen en las regiones periféricas de los lóbulos inferiores. Las vías respiratorias pueden dilatarse hasta 4 veces su tamaño normal. En los síntomas se caracteriza por una tos intensa y persistente, fiebre y abundante esputo purulento. Los síntomas pueden ser episódicos y estar precipitados a una infección de las vías respiratorias superiores. La tos también puede asociarse al hecho de levantarse en las mañanas, los cambios posturales consiguientes que drenan el pus.
y las secreciones acumuladas en los bronquios. Siguiente. Ahora tenemos las enfermedades pulmonares obstructivas. Estas entidades relevantes, que serían el enfisema, la bronquitis crónica, el asma y la bronquiectasia, tienen características particulares, pero también pueden compartir elementos comunes, como por ejemplo el enfisema y la bronquitis crónica suelen agrupar en la enfermedad, se suelen agrupar, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como una EPOC, porque muchos pacientes tienen lesiones de características solapadas. El asma se distingue habitualmente del enfisema y la bronquitis crónica por la presencia de un broncoespasmo reversible. Sin embargo, el paciente asmático puede mostrar un componente irreversible. Pues ya se habló de que estas enfermedades son las más comunes y pues ya se tocó la bronquitis crónica y la bronquiectasis. Ahora vamos a hablar del enfisema. Siguiente. El enfisema se caracteriza por un aumento de tamaño irreversible de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, acompañado de la destrucción de la pared alveolar con mínima fibrosis. La fibrosis en vías respiratorias pequeñas contribuye a la obstrucción del flujo. El enfisema se clasifica en función de su distribución anatómica. Entonces tenemos la patogenia. La inhalación de humo de cigarrillos y otras sustancias nocivas causan el daño e inflamación pulmonar, lo que genera la destrucción parenquimatosa del enfisema. Los factores que influyen en este proceso son mediadores inflamatorios y leucocitos como los leucotrienos B, que son liberados por células epiteliales resistentes y macrófagos. También tenemos el desequilibrio de proteasa-antiproteasa, las proteasas liberadas por las células inflamatorias y el epitelio degrada estos tejidos conjuntivos. También tenemos por el estrés oxidativo, por el consumo de tabaco, daño alveolar y células inflamatorias. Y tenemos la infección, pues la infección inicia la infección tisular, pero aún así se ven asociados con esto. Siguiente. Bueno, como ya les venía hablando, el enfisema se clasifica en función de su distribución anatómica. Tenemos el enfisema centroacinar, que es la destrucción y aumento del tamaño de las partes centrales o proximales de la unidad respiratoria. El acino, que respeta los alvéolos distales. Una afectación predominante de los lóbulos superiores y vértices. Aparece sobre todo en personas muy fumadoras o asociadas a menudo a bronquitis crónica. Tenemos la clasificación de enfisema panacinar. Se ve la destrucción y el aumento del tamaño uniforme del acino, el predominio en zonas basales inferiores y fuerte asociación a deficiencias de antitripsina. Tenemos la enfisema sinadistal, que afecta sobre todo al acino distal, habitualmente cerca de la pleura o adyacente a la fibrosis o cicatrices. Con frecuencia es una lesión subyacente a neumotórax espontánea. Tenemos el aumento de tamaño de espacios aéreos con fibrosis, que es una afectación acinar regular asociada a cicatriz. La mayoría de los casos son asintomáticos y sin relevancia clínica. ¿Sí?
Ahora tenemos el asma. ¿Qué es el asma? Es un trastorno inflamatorio crónico que se caracteriza por un broncoespasmo reversible paroxístico debido a una hiperactividad del músculo liso. La mayor producción de moco también es pues caracterizada de ello. Como evolución clínica, tenemos que las crisis pueden llegar a durar varias horas y los síntomas del asma son la opresión torácica, las sibilancias, la disnea y la tos. Los diagnósticos se basan en la detección del incremento de pues, la obstrucción del aire y la exhalación prolongada. La patogenia del asma. Sí, gracias. Los alergenos o antígenos inhalados desencadenan una respuesta de predominio TH2 que favorecen la producción de la inmunoglobulina E y la captación de eosinófilos. Al exponerse al antígeno, se desencadena una reacción inmediata por el entrecruzamiento inducido por el antígeno y la inmunoglobulina E, unida a sus receptores en los mastocitos. Los mastocitos liberan entonces mediadores preformados que de forma directa o mediante los reflejos neuronales inducen al broncoespasmo, al aumento de la permeabilidad vascular y a la producción de moco, y a la captación adicional de células inflamatorias. Los leucocitos reclutados en el sitio de la reacción, que serían los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, liberan mediadores adicionales que inician la fase tardía del asma. Varios factores liberados de los eosinófilos pueden dañar el epitelio. Siguiente. Podemos ver la clasificación del asma, que son 4. El asma atópica o alérgica, que es la más frecuente, y se debe a una reacción de hipersensibilidad clásica por inmunoglobulina E, desencadenada por antígenos ambientales como el polvo, polen, ciertos alimentos, y es frecuente el antecedente familiar de atopía. Tenemos el asma no atópica, que puede desencadenar las infecciones respiratorias, las irritaciones químicas o farmacológicas y habitualmente sin antecedentes familiares. La hiperirritabilidad de la vía respiratoria se atribuye a una inflamación vírica o química que reduce el umbral del estímulo vagal por otros irritantes menores. Tenemos el asma medicamentosa, que tiene numerosos desencadenantes. Por ejemplo, en ciertos pacientes, el ácido acetilsalicílico inhibe la ciclooxigenasa e inclina la balanza del metabolismo del ácido araquidónico, en favor a los leucotrienos broncoconstrictores. Tenemos el asma ocupacional, que es provocada por emanaciones de polvo orgánico, químico u otros gases u otros compuestos. Sus mecanismos subyacentes varían según el estímulo e incluyen relaciones alérgicas verdaderas, liberación directa de broncoconstrictores y respuestas de hipersensibilidad idiopáticas. Siguiente. Ahora vamos a tocar las infecciones pulmonares. Las infecciones pulmonares aparecen cuando se alteran las defensas pulmonares o sistémicas. Estas defensas pulmonares son los mecanismos nasales, traqueobronquiales,
y alveolar, que filtran, neutralizan y eliminan los microorganismos y las partículas inhaladas. Pueden verse comprometidos por lo siguiente: una reducción del reflejo tusígeno, lo que conduce a la inspiración, lesión del aparato mucociliar, acumulación de secreciones, reducción de la función fagocítica o bacteriana de los macrófagos alveolares, edema o congestión, y la inmunidad innata inadecuada. Siguiente. Aquí vemos las neumonías. Estas se definen ampliamente como cualquier infección en el parénquima pulmonar. Se clasifican en función del microorganismo etiológico específico o el concepto clínico. Si no se aíslan, los microorganismos patógenos, el 50% de los casos, la neumonía se clasifica según su contexto clínico, lo que limita pues los posibles agentes causales orientados al tratamiento. Otros aspectos que se verían son, vamos al tipo de neumonías. Existen varios tipos de neumonías. La primera tenemos la neumonía bacteriana extrahospitalaria, que las situaciones las situaciones que los predisponen son las edades extremas, las enfermedades crónicas como los EPOC, las inmunodeficiencias, las faltas de función esplénica. Los biomarcadores de infecciones bacterianas comprenden reactivos de fase aguda hepática, como proteína C, y reactivos o procalcitonina. Entre estas neumonías bacterianas extrahospitalarias tenemos, gracias a los Streptococcus pneumoniae o neumococo, que es la causa más frecuente de esta neumonía extrahospitalaria. Tenemos la Haemophilus influenzae, que puede provocar infecciones respiratorias inferiores y meningitis que pongan en peligro pues la vida de los niños. Es una causa muy frecuente de neumonía en adultos, específicamente los que padecen EPOC. Tenemos la Moraxella cataralis, que causa neumonías bacterianas, especialmente en los acinos. Exacerba pues las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y es una causa frecuente de otitis media pediátrica. Tenemos la neumonía por Staphylococcus aureus, que complica a menudo las enfermedades víricas y tiene un riesgo muy alto en la formación de abscesos y empiema. Tenemos la Klebsiella que es la causa más frecuente de la neumonía por gram negativos. Tenemos las Pseudomonas aeruginosas, que es una causa frecuente de infecciones nosocomiales con tendencia a invadir vasos sanguíneos y diseminarse a otro organismo. Tenemos la Legionella pneumophila, que es la causante de la enfermedad del legionario o la fiebre pontiac. Tenemos por último las infecciones por Mycoplasma pneumoide, que son comunes en niños y en adultos jóvenes y producen en ocasiones brotes epidemiolocales. Siguiente. Las infecciones bacterianas causadas por varios microorganismos gram positivos o gram negativos aparecen en patrones morfológicos solapados, como
la bronconeumonía o la neumonía lobular. Dependiendo de la virulencia bacteriana y la resistencia del anfitrión, el mismo microorganismo puede provocar bronconeumonía, neumonía lobular o un cuadro inmediato. Tenemos la neumonía lobular, que afecta a prácticamente todo un lóbulo. Es clásica de la descripción de 4 estadios de respuesta inflamatoria. Después de la congestión inicial debido a la ingurgitación vascular y tras sudados alveolares, tenemos la hepatización, tenemos la hepatización roja, determinada por un estudio de exudación neutrófila masiva con hemorragia. Seguido de esto, tenemos la hepatización gris, que es caracterizada por la desintegración de los eritrocitos con una persistencia de exudados fibrinopurulentos. Y por último tenemos el estadio final, que es la resolución, que se caracteriza por una digestión enzimática progresiva de los exudados y reabsorción del resto de los macrófagos o el crecimiento hacia su interior de los fibroblastos. Siguiente. Tenemos la bronconeumonía, que se caracteriza por una consolidación exudativa parcheada del parénquima pulmonar. Macroscópicamente, los pulmones muestran zonas locales de consolidación palpable. Histológicamente hay un exudado agudo de neutrófilos que llenan los bronquios y los bronquiolos, que llenan los bronquios, los bronquiolos y los alveolos. Eso también se resuelve finalmente. Siguiente. Tenemos la neumonía vírica extrahospitalaria, que son infecciones víricas frecuentes debido a las gripes A y B, virus sincitial respiratorio, por los mantaneumovirus humano, adenovirus, rinovirus, sarampión y varicela. Esta se puede clasificar en 3. Infecciones por el virus de la gripe. La gripe es un virus ARN monocatenario compuesto por 8 hélices unidas por una nucleoproteína que determina el virus, si es A, B o C. El virus de la gripe A infecta a seres humanos, cerdos, caballos, aves y es la principal causa de gripe epidémica debido a mutaciones víricas. Las tipo B o las gripes tipo B y C no mutan. En consecuencia, las infecciones infantiles dan lugar a la protección inmediata de los anticuerpos muy duradera contra una futura enfermedad. Tenemos los metaneumovirus humanos, que es un paramyxovirus, sí, descubierto en 2001, que causa bronquiolitis o neumonía en el niño pequeño, anciano y pacientes inmunodeprimidos. Tenemos el síndrome respiratorio agudo grave, que se debe a un coronavirus identificado por primera vez en China en el 2002. Casi en el 30% de las infecciones respiratorias superiores se deben a este coronavirus. Y ya, siguiente. Tenemos la neumonía asociada a la atención sanitaria, que se trata de una entidad clínica asociada a la hospitalización reciente de 2 o más días, estacionada en residencias de ancianos, régimen ambulatorio en hospital o clínicas de hemodiálisis y tratamientos recientes con antibióticos intravenosos, quimioterapias o heridas. Los microorganismos más frecuentes son los
Los S. aureus resistentes a la metilcilina y los los P. aeruginosa de mortalidad superior. Tenemos la neumonía nosocomial, que se define como una neumonía adquirida en una hospitalización y se asocia con la enfermedad subyacente grave de inmunodepresión inmunodepresión, antibioterapia prolongada y dispositivos invasivos. Tenemos la neumonía por aspiración. Esta aparece en pacientes muy debilitados e inconscientes. Da lugar a una neumonía en parte química por ácido gástrico y en parte bacteriana por la flora oral mixta. Tenemos la neumonía crónica, gracias. La neumonía crónica, que suele ser más una inflamación granulomatosa localizada en pacientes inmunocompetentes con o sin infección de ganglios linfáticos regionales. Tenemos la neumonía en el anfitrión inmunocomprometido. Las infecciones oportunistas raramente causan una infección en los individuos normales, pero pueden causar neumonías graves en el anfitrión inmunocomprometido. Siguiente. Ahora presentamos la tuberculosis. La tuberculosis es una infección bacteriana causada por un gen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero puede dañar otras partes del cuerpo. Esta tuberculosis se disemina a través del aire cuando la persona con tuberculosis tose, estornuda o habla. En los síntomas tenemos tos severa, que dure 3 o más semanas, bajo peso, toser y escupir sangre o mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre y escalofríos y sudores nocturnos. Para finalizar tenemos los carcinomas. Primero tenemos los carcinomas pulmonares, que estos constituyen al 90 o 95% de los tumores en el pulmón. El cáncer de pulmón es el de diagnóstico más frecuente en el mundo, pues excluidos los cánceres de piel, y es la principal causa oncológica de muerte en el mundo. La etiología y la patogenia de esto se deben a la acumulación escalonada de anomalías genéticas. Se han producido de 10 a 20 mutaciones en el momento en el que el tumor es sintomático. Los factores que contribuyen a estos carcinomas pulmonares son el tabaquismo, las exposiciones a ambientes como la radiación y la genética molecular. Siguiente. Siguiente. Tenemos los carcinomas de pulmón, se pueden clasificar en subgrupos, en los cuales son los carcinomas epidermoides, que es el 20% de los cánceres de pulmón, tiene la más estrecha correlación con el tabaquismo. La mayoría surgen en el hilo pulmonar o cerca de él, y microscópicamente varían desde una neoplasia queratinizante bien diferenciadas a tumores muy anaplásicos. Siguiente. Tenemos carcinomas de las células pequeñas, que es el 14% de los cánceres de pulmón, y este cáncer es el cáncer de pulmón más maligno y habitualmente aparece de forma de tumor central o iliar. Se asocia fuertemente al tabaquismo y las características microscópicas relevantes son los nidos o grupos de células de avena pequeñas con escamosas citoplasmas sin diferenciación escamosa ni glandular.
tenemos el siguiente, que serían los adenocarcinomas, que es el cáncer de pulmón más frecuente, está en el 38% y suele debutar como una masa periférica. Forman glándulas microscópicas que habitualmente producen mucina y tienen una respuesta desmoplástica adyacente. Siguiente. Tenemos el carcinoma de células pequeñas, que ese es el 3% del cáncer del pulmón. Probablemente se presenta, probablemente represente el carcinomas epidermoides o adenocarcinomas poco diferenciados. Siguiente. Por último, tenemos los tumores pleurales, que son más frecuentes, los más frecuentes, son las metástasis, Los tumores pleurales más frecuentes son la metástasis de pulmón, mama, ovarios y otros órganos. Los derrames malignos a menudo contienen células tumorales que pueden detectarse mediante un estudio citológico. En los tipos de tumores pleurales tenemos dos. Tumor fibroso solitario, que esos tumores fibrosantes, fibrosantes y no invasivos, raramente malignos, están compuestos de células fusiformes que recuerdan como a los fibroblastos. También aparecen en otros lugares y no se relacionan con la exposición al amianto. Siguiente. Tenemos el mesotelioma maligno. Ese tumor frecuentemente de células mesoteliales aparece más a menudo en la pleura. Se asocia con la exposición de amianto en el 90% de los casos y el riesgo a lo largo de la vida en sujetos muy expuestos es del 7 al 10%. Con periodos de latencia entre la exposición y el desarrollo del tumor de 25 a 45 años. Listo, creo que eso sería todo. Sí, eso sería todo. Bien, Leslie, hiciste un resumen bien resumido, estuvo bien. Preguntas, muchachos, para Leslie. Como ustedes supuestamente leyeron el tema antes, ¿tienen alguna duda? Ninguna.